¿Cómo va a ser el futuro de la humanidad y del pensamiento? Yuval Harari se responde a esta pregunta en su libro Sapiens. El historiador y filósofo israelí parte del cambio de mentalidad que se dio a partir de la revolución científica. Para que te sitúes en el tiempo, es allá por el Renacimiento, 1400-1500 el año, ¿no? Y además, en Sapiens también se arriesga a hacer un poco de futurismo. ¿Le saldrá bien? Bueno, escuchémoslo. Hasta la revolución científica, la mayoría de las culturas no creían en el progreso. Pensaban que la edad de oro era cosa del pasado y que el mundo se había estancado, sino algo peor. La fidelidad estricta a la sabiduría de los siglos quizás podría devolver los buenos tiempos pasados, y era concebible que el ingenio humano pudiera mejorar esta o aquella faceta de la vida cotidiana. Sin embargo, se consideraba imposible que los conocimientos prácticos humanos resolvieran los problemas fundamentales del mundo. Si Mahoma, Jesús, Buda y Confucio, que sabían todo lo que había que saber, fueron incapaces de erradicar el hambre, la enfermedad, la pobreza y la guerra en el mundo, ¿cómo podíamos esperar hacerlo nosotros? Muchas religiones creían que algún día aparecería un Mesías y acabaría con todas las guerras y hambrunas e incluso con la misma muerte. Pero la idea de que la humanidad podía hacer esto descubriendo nuevos conocimientos e inventando nuevas herramientas era peor que ridícula, era arrogancia. El relato de la Torre de Babel, el relato de Ícaro, el relato del Golem e innumerables mitos enseñaban a la gente que cualquier intento de ir más allá de las limitaciones humanas conduciría inevitablemente al desengaño y al desastre. Vamos despacio. La Torre de Babel, que figura en el Génesis y que aparentemente fue un sigurat que se construyó en Babilonia, en el Génesis dice que luego del diluvio los humanos hablaban un mismo idioma y se les ocurrió construir una torre para llegar al cielo. Dios, al ver esto, este acto de rebeldía, les otorgó que hablasen diferentes idiomas y así no se pudieran comunicar y no siguieran con esta construcción. En cuanto al mito de Ícaro, se refiere al hijo de Dédalos, el constructor que había construido el laberinto donde estaba el Minotauro. Está tan bien hecho que no podían salir, entonces juntó plumas con cera, las pegó y armó unas alas. Y le dijo al hijo, a Ícaro, que no volase tan cerca del sol porque se iba a derretir la cera y caería. Ícaro, te imaginarás, no le hizo caso y las alas quedaron flotando. Esto simboliza que el acercarse demasiado a la verdad corre riesgos. Bueno, de hecho hay una película que se llama Y como Ícaro, de los 70 u 80, en la cual un fiscal investigaba la muerte de un presidente y te imaginas cómo terminó. El último de los que habla es el Golem. El Golem es un monstruo de barro, construido de barro, de la mitología medieval judía, en la cual carecía de alma y le metían un papel en la boca y cumplía las órdenes a rajatabla, las órdenes que le ponías en el papelito. Entonces, por ejemplo, una vez le dijeron que fuera a sacar agua de un río y no terminó hasta vaciar el río y con ello inundar la ciudad. Fíjate que estos tres ejemplos que da Harari tienden a reflejar la mentalidad de aquella época anterior al 1400-1500, en la cual el ir más allá de las posibilidades que un humano se arriesgara a crear algo no iba a tener buenas consecuencias. Seguimos escuchándolo. Cuando la cultura moderna admitió que había muchas cosas importantes que todavía no sabía, y cuando esta admisión de ignorancia se unió a la idea de que los descubrimientos científicos no podrían proporcionar nuevos poderes, la gente empezó a sospechar que después de todo, el progreso real podía ser posible. Cuando la ciencia empezó a resolver un problema insoluble tras otro,
muchos se convencieron de que la humanidad podía solucionar todos y cada uno de los problemas mediante la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos. La pobreza, la enfermedad, las guerras, las hambrunas, la muerte misma no eran el destino inevitable de la humanidad. Eran simplemente los frutos de nuestra ignorancia. La pobreza es un ejemplo. Muchas culturas han considerado que la pobreza es una parte ineludible de este mundo imperfecto. Hoy en día se considera que la pobreza es un problema técnico susceptible de intervención. Es algo compartido por la mayoría que las políticas basadas en los últimos hallazgos en agronomía, economía, medicina y sociología pueden eliminar la pobreza. Y es cierto que muchas partes del mundo ya se han visto liberadas de las peores formas de privación. A lo largo de la historia, las sociedades han padecido dos tipos de pobreza. La pobreza social, que impide que algunas personas tengan las oportunidades de las que otros disponen. Y la pobreza biológica, que pone en riesgo la vida de los individuos debido a la falta de sustento y refugio. Quizá la pobreza social nunca se podrá erradicar, pero en muchos países de todo el mundo la pobreza biológica es cosa del pasado. Hasta hace muy poco la mayoría de las personas se hallaban muy cerca de la línea de pobreza biológica, por debajo de la cual a una persona le faltan las calorías suficientes para mantener la vida durante mucho tiempo. Incluso pequeños errores de cálculo o pequeñas desgracias podían poner fácilmente a la gente por debajo de dicha línea, en la inanición. Hoy en día, cuando la calamidad azota a una región entera, los programas de asistencia procedentes de todo el mundo suelen tener éxito en evitar lo peor. Las personas todavía padecen numerosas degradaciones, humillaciones y enfermedades relacionadas con la pobreza. Pero en la mayoría de los países nadie se muere de hambre. En realidad, en muchas sociedades hay más gente en peligro de morir de obesidad que de hambre. En este punto, algunos datos actuales no coinciden con la visión de Harari, que él escribió hace 10 años más o menos. En la Asamblea General de la ONU del 2022, 200 organizaciones presentaron un escrito en el cual decían que 345 millones de personas padecen hambre agudo, que muere una cada 4 segundos, y que estos datos se duplicaron en relación con el año 2019 y 2020, en la época de la pandemia. Seguimos escuchando a Harari. De todos los problemas ostensiblemente insolubles de la humanidad, hay uno que continúa siendo el más fastidioso, interesante e importante: el problema de la muerte. Antes de la era moderna tardía, la mayoría de las religiones e ideologías daban por sentado que la muerte era nuestro destino inevitable. Además, la mayoría de las confesiones convirtieron la muerte en la principal fuente de sentido en la vida. Intente el lector imaginar el islamismo, el cristianismo o la religión del antiguo Egipto en un mundo sin la muerte. Estas religiones enseñaban a la gente que tenían que aceptar la muerte y depositar sus esperanzas en la vida después de la muerte, en lugar de intentar superar la muerte e intentar vivir para siempre aquí en la tierra. Las mejores mentes se concentraban en dar sentido a la muerte, no en intentar de escapar de ella. Este tema lo recoge el mito más antiguo que ha llegado hasta nosotros, el mito de Gilgamesh, del antiguo Sumer. Su héroe es el hombre más fuerte y hábil del mundo, el rey Gilgamesh, de Uruk, que podía vencer a cualquiera en combate. Un día, su mejor amigo murió. Gilgamesh vio que un gusano salía de la nariz de su amigo. En aquel momento, Gilgamesh fue presa del terror y decidió que él nunca moriría. De alguna manera encontraría el modo de vencer a la muerte. Gilgamesh emprendió entonces un viaje hasta los confines del universo, matando leones, luchando contra hombres escorpión y encontrando el camino hacia el infierno. Pero Gilgamesh fracasó en su búsqueda. Volvió a su hogar con las manos vacías, tan mortal como siempre, pero con una nueva muestra de sabiduría. Cuando los dioses crearon al hombre, había descubierto Gilgamesh, dispusieron que la muerte fuera el destino inevitable del hombre.
y el hombre ha de aprender a vivir con ello. Los discípulos del progreso no comparten esta actitud derrotista. Para los hombres de ciencia, la muerte no es un destino inevitable, sino simplemente un problema técnico. La gente se muere no porque los dioses así lo decretaran, sino debido a varios fallos técnicos, un ataque al corazón, un cáncer, una infección, y cada problema técnico tiene una solución técnica. Si el corazón aletea, puede ser estimulado por un marcapasos o sustituido por un nuevo corazón. Si las bacterias proliferan, se pueden someter con antibióticos. Es verdad que a día de hoy no podemos resolver todos los problemas técnicos, pero estamos trabajando en ellos. Nuestras mejores mentes no pierden el tiempo intentando dar sentido a la muerte. Por el contrario, están concentradas investigando los sistemas fisiológicos, hormonales y genéticos responsables de la enfermedad y la edad avanzada. Desarrollan nuevas medicinas, tratamientos revolucionarios y órganos artificiales que alargarán nuestra vida y que un día podrán vencer a la misma parca. El proyecto principal de la revolución científica es dar a la humanidad la vida eterna. Incluso si matar a la muerte parece un objetivo inalcanzable, ya hemos conseguido cosas que eran inconcebibles hace unos pocos siglos. En 1199, el rey Ricardo Corazón de León fue alcanzado por una flecha en su hombro izquierdo. Hoy diríamos que sufrió una herida leve, pero en 1119, a falta de antibióticos y de métodos de esterilización efectivos, esa herida leve en la carne se infectó, se gangrenó y nadie pudo ayudar al rey, que murió a las 2 semanas sufriendo una terrible agonía. Píldoras, inyecciones y operaciones delicadas nos salvan de una serie de enfermedades y heridas que antaño suponían una sentencia de muerte ineludible. La esperanza media de vida saltó desde muy por debajo de los 40 años a alrededor de 67 en todo el mundo y a unos 80 años en el mundo desarrollado. La muerte sufrió sus peores reveses en la lisa de la mortalidad infantil. En la Inglaterra del siglo XVII, 150 de cada 1000 niños nacidos morían durante su primer año de vida. Y 1/3 de todos los niños habían muerto antes de alcanzar los 15 años. Hoy en día, solo 5 de cada 1000 bebés ingleses mueren durante su primer año. Y solo 7 de cada 1000 mueren antes de alcanzar los 15 años de edad. Podemos comprender mejor el impacto real de estas cifras si dejamos de lado las estadísticas y contamos alguna historia. Un buen ejemplo es la familia del rey Eduardo I de Inglaterra, del 1237 al 1307, y su esposa, la reina Leonor. Sus hijos gozaron de las mejores condiciones y del entorno más confortable que podía proporcionar la Europa medieval. Vivían en palacios, comían tanta comida como querían, poseían muchos vestidos abrigados, hogares bien abastecidos de leña, disponían del agua más limpia, de un ejército de sirvientes y de los mejores médicos. Las fuentes mencionan que la reina Leonor dio a luz a 16 hijos. El más joven, Edward, fue el primero de los niños que sobrevivió a los peligrosos años de la infancia, y a la muerte de su padre ascendió al trono inglés como el rey Eduardo II. En otras palabras, Leonor tuvo que hacer 16 intentos para conseguir proporcionar a su marido un heredero varón. De promedio, Eduardo y Leonor perdieron un hijo cada 3 años. 10 hijos uno detrás de otro. Para un padre o una madre actuales es casi imposible concebir una pérdida así. ¿Cuánto tiempo hará falta para desarrollar el proyecto Gilgamesh? ¿100 años? ¿500 años? ¿1000 años? Cuando recordamos lo poco que sabíamos acerca del cuerpo humano en 1900 y cuánto conocimiento hemos adquirido en un solo siglo, hay motivos para ser optimistas. La ingeniería genética ha conseguido prolongar 2 veces la esperanza media de vida de Caenorhabditis elegans, un gusano. ¿Podría ser lo mismo para Homo sapiens?
expertos en nanotecnología desarrollan un sistema inmune biónico compuesto de millones de nanorobots que habitarían en nuestro cuerpo, abrirían vasos sanguíneos bloqueados, combatirían a virus y bacterias, eliminarían células cancerosas e incluso invertirían los procesos de envejecimiento. Algunos científicos serios sugieren que hacia 2050 algunos humanos se convertirían en amortales. No inmortales porque todavía podrían morir de algún accidente, sino amortales, que significa que en ausencia de un trauma fatal, su vida podría extenderse indefinidamente. ¿Escuchaste bien? Harari comenta que algunas investigaciones serias dicen que en 30 años va a haber acá humanos amortales. Si realmente fuese así, sería un cambio gigante para la humanidad. Pensá en lo que pasaría con la jubilación, con la superpoblación, con la comida, etcétera, etcétera, y miles de etcétera. Harari no ahonda en ese tema, pero seguía así. Vivimos en una era técnica. Son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas. Solo hemos de dejar a los científicos y técnicos que sigan con su trabajo y crearán el cielo aquí en la tierra. Pero la ciencia no es una empresa que tenga lugar en algún plano moral o espiritual superior por encima del resto de la actividad humana. Como todos los otros campos de nuestra cultura, está modelada por intereses económicos, políticos y religiosos. La ciencia es un asunto muy caro. Durante los últimos 500 años, la ciencia moderna ha logrado maravillas gracias en gran parte a la buena disposición de gobiernos, empresas, fundaciones y donantes privados que han donado miles de millones de dólares a la investigación científica. Estos miles de millones han hecho mucho más para explorar el universo, cartografiar el planeta y catalogar el reino animal que lo que hicieron Galileo Galilei, Cristóbal Colón y Charles Darwin. Si estos genios no hubieran nacido, sus intuiciones probablemente se les habrían ocurrido a otros. ¿Por qué empezaron a fluir los miles de millones desde las cajas fuertes de los gobiernos y las empresas hasta los laboratorios y las universidades? En los círculos académicos son muchos los que son lo bastante ingenuos para creer en la ciencia pura. Creen que gobiernos y empresas les proporcionan dinero de forma altruista para que desarrollen proyectos de investigación que les gusten. Pero esto no describe realmente las realidades de la financiación de la ciencia. La mayoría de los estudios científicos se financian porque alguien cree que pueden ayudar a alcanzar algún objetivo político, económico o religioso. Por ejemplo, en el siglo XVI, reyes y banqueros dedicaron enormes recursos para financiar expediciones geográficas alrededor del mundo, y ni un solo penique para estudiar la psicología infantil. Esto se debe a que reyes y banqueros suponían que el descubrimiento de un nuevo conocimiento geográfico les permitiría conquistar nuevas tierras y establecer imperios comerciales, mientras que no podían ver beneficios en comprender la psicología infantil. Considere el lector el dilema siguiente. Dos biólogos del mismo departamento, que poseen las mismas aptitudes profesionales, han solicitado cada uno una ayuda de $1 millón para financiar sus proyectos. El profesor Cornezuelo quiere estudiar una enfermedad que infecta a las ubres de las vacas, lo que produce una reducción del 10% en su producción de leche. La profesora Retoño quiere estudiar si las vacas sufren mentalmente cuando se las separa de sus terneros. ¿Cuál de ellos debería financiarse? Esta pregunta no tiene una respuesta científica, solo hay respuestas políticas, económicas y religiosas. En el mundo de hoy es evidente que Cornezuelo tiene una mayor probabilidad de obtener el dinero,
no porque las enfermedades de las ubres sean científicamente más interesantes que la mentalidad bovina, sino porque la industria lechera que se beneficiará de la investigación tiene más influencia política y económica que el grupo de presión de los derechos de los animales. En resumen, la investigación científica solo puede florecer en alianza con alguna ideología. La ideología justifica los costes de la investigación. A cambio, influye sobre las prioridades científicas y determina qué hacer con los descubrimientos. Como habrás notado, este libro, Sapiens, pasa de anécdotas a datos concretos, a análisis del propio Harari y también de otros autores. Resulta bastante ameno. Te recomiendo que lo leas completo. Esto es solo un fragmento lo que vimos. Sin embargo, fue escrito en el 2011 y publicado en español en el 2014. Y esa sociedad de hace 10 años a la actual cambió muchísimo. Por ejemplo, hoy está el auge de las inteligencias artificiales, que Harari no las nombra en este libro Sapiens. Pero al parecer, a fines del 2024 va a sacar otro que se llama Nexus, que sí trata de eso. Bueno, veremos qué dirá. Y nosotros nos veremos en el próximo video. Chao, gracias por escucharme.